Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad les damos una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Salvador y Maestro Jesús a todos los hermanos en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para poder seguir estudiando este precioso y grandioso mensaje de salvación por fe y gracia que Dios ha dispuesto para solucionar el problema del pecado en nuestra vida y también para enfrentar al pecado en este mundo y todos los males que están ya desarrollándose una sobre otra en este mundo, porque este mundo pronto va a terminar. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Cómo el cristiano puede llegar a ser justo, porque la Biblia nos habla claramente, el justo vivirá por la fe. Estamos en el estudio número 363 de esta serie, de salvación por fe y gracia sin obras de la ley, para que el hombre, dice, no se glorie, sino toda la gloria sea a Cristo Jesús el Salvador, que quiere salvarnos, y Él quiere hacer esa obra de salvación en el creyente desde principio a fin. Es obra de Dios restaurar y habilitarlo y darle la idoneidad para la vida del cielo y para la vida de la nueva tierra. Así entonces vamos a continuar estudiando en esta oportunidad cómo es realmente la obra de salvación. Hemos estudiado que para que la salvación se recibe en el nuevo nacimiento. El carácter de Cristo, que es la justicia de Cristo, también se recibe en el nuevo nacimiento, es decir, el segundo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo. Y luego el creyente necesita mantenerse en Cristo. Jesús dijo en San Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Y el pecado, dice, no tendrá poder sobre vosotros. Pero cuando uno, por ese mayor milagro, recibe una nueva vida dentro de uno mismo, necesitamos saber de que el hombre viejo, el hombre carnal, natural, con naturaleza pecaminosa, con mente carnal, no desaparece. Está ahí, solo que es limpiado el corazón de la mente y puesto, dice, a un lado. Y está dispuesto a levantarse en cualquier momento. Por eso el apóstol Pablo presenta en Romanos capítulo 8, en Gálatas capítulo 5, que el verdadero cristiano tiene dos naturalezas, tiene dos vidas en uno. Y ahora el creyente necesita utilizar el libre albedrío para poder tomar decisión cada momento a quién va a seguir o con qué vida desea vivir. ¿A quién va a obedecer? ¿Al hombre viejo, al yo, que sería hacer su voluntad el ser humano? ¿O es que va a escuchar la voz del Espíritu Santo y va a seguir los deseos buenos que el Espíritu Santo pone? ¿Y va a hacer la voluntad de Dios uniendo su voluntad a la de Cristo? Entonces vivirá una vida cristiana plena. Por eso necesitamos estudiar. En el estudio anterior hemos estudiado de que el creyente necesita consagrar su vida todos los días a la obra del Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu es vivir por fe. El justo vivirá por la fe. Por eso, hoy vamos a continuar aprendiendo cómo es vivir en el Espíritu y cómo es dejar de vivir en la carne.
Mensajes Selectos, tomo 1, 461, allí tenemos una claridad de esta vida. Dice así textualmente: somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Entonces, lo que estamos estudiando es ser justos en Cristo, unido a Cristo, permaneciendo en Cristo y haciendo la voluntad de Cristo. Pero si el creyente vuelve a hacer su voluntad, vuelve a obedecer a su yo, o vuelve a obedecer al tentador que constantemente está tentando, sigue siendo pecador. El hombre pecador está allí, solo que está condenado a morir. Así es la vida cristiana. Entonces, somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo, habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo. O sea que esa vida de justicia es la vida de Cristo que lo recibimos en la justificación cuando nuestra vida pasada es perdonado al hacer la entrega completa, y ahora se recibe esa vida nueva que es la justicia de Cristo, la justicia imputada. Es un regalo, es un don. Dios nos declara justos y nos trata como a justos. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado. Cristo está dentro, el Espíritu está dentro obrando en el nuevo creyente. No puede morar el Espíritu Santo en un corazón egoísta, en un corazón carnal que se ocupa en las cosas de este mundo. La Biblia claramente presenta que no puede salir, dice, de una fuente agua dulce y amarga. Cristianismo no es en momentos vivir bien, hacer lo correcto, y a momentos también descuidar y fallar y volver a las cosas de este mundo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay, dice, comunión entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. No hay comunión entre el pecado y la justicia. El pecado tiene que estar a un lado, desechado, para vivir una vida de justicia. Por eso termina diciendo: porque donde abundó el pecado, ahora sobreabundó la gracia. La gracia de Dios ahora es suficiente para poder mantener al nuevo creyente conforme a su decisión en una vida de justicia. Por eso, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 124, dice: todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros. Toda buena obra que el creyente pueda hacer en vida espiritual no es obra del hombre, es obra de Cristo, del Espíritu Santo en el hombre. Por eso la gloria todo es a Dios. El hombre creyente no necesita poner su parte humana, su esfuerzo, su fuerza, su conocimiento, su habilidad humana, carnal, no necesita poner. Todo es obra, dice, de Dios. ¿Y cuál es la parte del creyente? Es mantenerse unido a Cristo, al haber nacido también por la unión con Cristo. ¿Y qué es lo que nos une? La fe. La fe es el brazo que nos une, dice, de Cristo. Entonces, únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. La vida cristiana empieza con la renuncia al yo, pero esa renuncia tiene que ser permanente, cada día, cada hora, cada instante, para no dar lugar a la vida del yo, y siempre vivir
en dependencia de Cristo. Y si Cristo por su Espíritu Santo nos guía, el camino angosto será fácil recorrer. Hacer las obras de Cristo será fácil. Predicar el Evangelio con Cristo y con el poder de su Espíritu, su gracia, también será fácil. Por eso la vida cristiana verdadera es fácil, es algo natural, es un gozo, es un placer. Pero cuando el ser humano carnal, con su fuerza humana, aunque sea pidiendo ayuda de Dios, con su mente humana, vive la religión y hace las cosas de la religión, será una carga, pesado. Y aún peor, no podrá cumplir a la perfección. Siempre fallará, siempre se olvidará, siempre quedará estancado y siempre volverá atrás a las cosas de este mundo. Entonces, esa vida religiosa, que la Biblia lo llama la vida religiosa en el antiguo pacto. Antiguo pacto es que el hombre pone su parte y Dios también. Así como el pueblo de Israel, que dijo en el monte Sinaí: nosotros obedeceremos, dijeron. Pero siempre pensando que Dios les iba a ayudar. No comprendieron que obedecer una ley santa es imposible con una vida pecaminosa, con naturaleza pecaminosa, con una mente humana, con un corazón egoísta. Eso es imposible. Hoy también eso está aconteciendo en el mundo religioso. El mundo religioso no ha entendido. Piensa que el ser humano pecador va a mejorar en la iglesia, en los ministerios, en los grupos. Que el hombre carnal, con su mente humana, con la ayuda de Dios, va a obedecer la ley y se va a santificar, que va a cambiar poco a poco el hombre natural carnal. Ese es el mayor engaño que uno mismo se hace. Por eso Apocalipsis 3:14 dice: no sabes. O sea, uno no sabe que se está engañando. Y no sabe que es pobre, miserable, ciego, desnudo. Por eso, el plan de salvación es desechar todo lo que está contaminado de pecado, y Dios es creador. Dios crea un nuevo hombre dentro del hombre pecador. Ese es el mayor milagro que no se puede explicar. Solo se puede creer y aceptar, pero los frutos sí se pueden ver. Jesús dijo que los frutos se demuestran. Si uno ha cambiado de vida carnal a la vida espiritual, vivirá feliz, bienaventurados, felices, y tendrá poder. Nada será difícil en este mundo de pecado. Todo será fácil porque vive con el poder del Espíritu Santo y con la gracia de Dios. En el libro Reavivamientos Modernos, página 61, tenemos la advertencia. El gran peligro del hombre consiste en engañarse a sí mismo. Ese es el mayor peligro, engañarse uno mismo. ¿Cómo? En creerse suficiente por sí mismo y en apartarse de Dios. El que se confía en sí mismo automáticamente se aparta de Dios, porque su fe lo está concentrando en el yo, y al mismo tiempo no se puede creer en Dios. Se aparta de Dios, que es la fuente de su fuerza. Nuestras tendencias naturales, si no las enmienda el Espíritu Santo de Dios, encierran la semilla de la muerte moral.
las tendencias naturales, los hábitos, las costumbres del ser humano natural. Si el Espíritu Santo dice no puede, o si el Espíritu Santo no lo detiene, no le pone freno conforme nosotros decidimos, entonces siempre vamos a caer en tentación. A no ser que nos unamos vitalmente con Dios, no podremos resistir los impíos efectos de la concupiscencia, del amor egoísta y de la tentación a pecar. Aquí se resume en 3. Dice, las concupiscencias del hombre viejo, del yo, nos van a arrastrar siempre al mal. El amor egoísta, porque el ser humano siempre quiere buscar todo para sí, pensar solamente en uno mismo y en su familia, intereses egoístas. Por eso todos los días sale a buscarse la vida y se expone a la tentación. La solución para el egoísmo es, dice, renunciar a la vida egoísta y trabajar para Cristo. Vivir para Cristo, vivir para servir a la humanidad. Solo así el egoísmo se puede dominar, no hay otra forma. En otras palabras se llama dedicarse bajo la dirección del Espíritu Santo y con el poder de la gracia de Cristo en la obra médico-misionera en este tiempo. El mundo está enfermo, físicamente, mentalmente, espiritualmente está muerto, no tiene vida espiritual. Entonces, ahí está el campo de trabajo. Con el Evangelio llevar la noticia de que hay un Dios, hay un Salvador que puede resucitarlo de la muerte espiritual y puede darle una nueva vida espiritual. Llevarle la buena noticia de que esa mente carnal, humana, que con tanto conocimiento en la cabeza vive mal, vacío, buscando siempre, nunca está satisfecho, y la mente es llevado a muchos males en este mundo. Por eso no hay vida cristiana plena, correcta, y llevarle la noticia que la salvación es por cambio de mente. Dios puede crear al creyente con una mente nueva, corazón nuevo, todo nuevo, para que tenga la oportunidad ahora de mantenerse en Cristo. Y la otra noticia buena es, todo ser humano actualmente está enfermo físicamente. La Biblia dice de pies a cabeza, no hay cosa ilesa. Todos quieren medicina, todos buscan médico. Van de hospital en hospital, de médico en médico, de farmacia en farmacia, buscando la salud y no lo encuentran. Ahí está el trabajo para poder dominar y manejar a nuestro corazón egoísta, a nuestra mente egoísta, a nuestro amor egoísta, entregando nuestra vida al servicio de Dios, llevando a los enfermos a Cristo y administrando a los enfermos los remedios naturales. Dios ha dispuesto recursos para poder aplicar a los enfermos. Necesitamos estudiar la naturaleza, las plantas. Cada planta es un libro. Allí está la biblioteca de la salud. En la naturaleza está el laboratorio de Dios, donde podemos encontrar los remedios naturales. Entonces, dedicarse a esa actividad no dará lugar para que el hombre egoísta vuelva a levantarse y seguir viviendo para el yo.
Solo así podemos vivir una vida cristiana plena, una vida cristiana poderosa, una vida cristiana que no tenga temor, miedo a nada en este mundo. En la misma página 61 de Reavivamientos Modernos sigue diciendo: para recibir ayuda de Cristo, debemos comprender nuestra necesidad. Debemos tener verdadero conocimiento de nosotros mismos. Solo quien se reconoce pecador puede ser salvado por Cristo. Solo cuando vemos a nuestro desamparo y absoluto y no confiamos ya en nosotros mismos, debemos asirnos del poder divino. Solo entonces la única forma de unirse con el poder divino es comprender que nosotros absolutamente estamos como desamparados, que nosotros no podemos confiarnos en nosotros porque nuestra mente, nuestra vida está malogrado por el pecado. Así como un aparato, una máquina o cualquier cosa malogrado nunca va a funcionar bien. Hay que desechar y comprar nuevo. Así es la vida cristiana. Desechar nuestra vida y vida nueva. Tenemos que reconocer que seguimos siendo pecadores humanamente. No somos santos humanamente, solo somos santos en Cristo. Humanamente siempre vamos a pecar. Por eso muchos religiosos dicen: el ser humano es imperfecto, el ser humano siempre va a fallar, el ser humano siempre va a pecar, dicen. Pero ellos piensan que la vida religiosa se vive en vida carnal. Para que el ser humano no siga siendo imperfecto, no siga olvidándose, no siga pecando, debe renunciarse a esa vida. El yo debe morir. Pablo dice: cada día muero al yo, golpeo mi cuerpo. Por eso en el estudio anterior hemos estudiado: el hombre espiritual por lo menos dedica a la oración, al estudio, 8 horas, es lo mejor, pero puede comenzar con 1 hora, dice, 2 horas, 3 horas, y dedicar menos horas, que serían 4 horas, a las demás actividades. Así solamente se puede mantener firme en este mundo de pecado. Reavivamientos Modernos, página 62, la siguiente página, solo un pequeño párrafo, dice así: no es tan solo al principio de la vida cristiana cuando debe hacerse esta renuncia a sí mismo, al yo. Hay que renovarla a cada paso que damos hacia el cielo. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder externo a nosotros. Por lo tanto, se necesita una continua aspiración del corazón a Dios, una constante y fervorosa confesión del pecado y una humillación del alma ante Dios. Nos rodean peligros y nos hallamos seguros sino cuando sentimos nuestra flaqueza y nos aferramos con fe a nuestro poderoso libertador. Tenemos que siempre creer y considerar que nosotros carnalmente, humanamente, tenemos flaquezas. Somos débiles. Necesitamos siempre de un libertador, que es Cristo, la verdad os libertará. En el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 538, encontramos la siguiente declaración: los que han renacido, que están dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo y a hacer en la manera de Cristo
lo que puedan, los que quieran trabajar, como si pudieran ver al universo celestial que los vigila, serán acompañados e instruidos por los santos ángeles, que irán delante de ellos a las moradas de las gentes, a quienes van a ir visitar o asistir. ¿Cómo es entonces la vida del cristiano que ha renacido a vida nueva y está guiado por el Espíritu Santo? Dice, si ellos están, dice, dispuestos a trabajar, si quieren trabajar para Cristo, como si todo el cielo, los ángeles están vigilando, así como un trabajador que en una empresa que trabaja vigilado por el capataz, por el jefe, si así trabaja permanentemente, activamente, serán instruidos, dice, por los santos ángeles. Los santos ángeles irán, dice, con ellos y le mostrarán a qué hogar, a qué persona tienen que visitarlo, o traerán a las personas también donde están los que están dispuestos a trabajar. Entonces, ¿quién da el trabajo? Es el Espíritu Santo, Cristo, los ángeles. Dios no está diciendo, tú anda a trabajar, tú anda a predicar, tú haz esto, tú haz aquello. No, Dios nunca ordena. Toda orden de Dios es una promesa. Así como las órdenes de la ley de Dios, muchos religiosos entienden mal la Biblia y mal la ley de Dios, y mal también estos libros que estamos leyendo. ¿Cómo entienden mal? Cuando la ley, o cuando la Biblia, o cuando los libros dicen, la Biblia, por ejemplo, dice, no matarás, o dice, no adulterarás, no fornicarás. Entonces el religioso se cuida, dice, no voy a matar, no voy a adulterar, se cuida. Pero llega un momento en que se olvidó de cuidarse y cae en ese mal. Bueno, alguien dirá, yo no manejo, no tengo un cuchillo, una espada, un arma, no tengo, entonces nunca voy a matar. No se trata de eso. En los estatutos de la ley de Dios, ¿qué dice? Aquel que odia a su prójimo, aquel que lo trata mal a su prójimo, aquel que hace enojar a su prójimo, aquel que provoca a ira, dice, a sus hijos, ya es un asesino, ya está haciendo mal a su prójimo. Así se descuidan los que se cuidan. Entonces, la ley de Dios no es una orden. O la Biblia igual dice, la Biblia dice, no dejando de congregaros. Entonces muchos dicen, ya, nunca voy a faltar de la reunión, aunque sea por internet, dice. Pero ¿qué pasa? Llega un momento, momentos difíciles, o la ley le prohíbe, ya no va a la reunión. O su celular, su laptop, ya no tiene internet, ya no participa de la reunión por internet. Así el hombre fracasa porque entendió mal y quiere utilizar mal la ley y la Biblia. Dios no dio, dice, la ley para que el hombre carnal, el hombre natural, obedezca. No dio la Biblia para que los seres humanos aprendan leyes y comiencen a obedecer. No. Dios dio la ley para decirle al pecador que estás mal, estás fallando. Es como un espejo, le muestra su mancha, su pecado. La Biblia también le dice, estás mal, dice, tu internet se ha acabado, no has participado en la reunión por internet, o no has ido a la iglesia, dice, a congregarte porque la ley te ha prohibido. Eso nomás la Biblia le dice. Ahora la Biblia dice, tú estás mal, dice, nunca vas a poder. Tienes que ir, dice, a tu Creador, a Dios.
yo vengo de Dios, dice. La ley dice, yo soy copia del carácter de Dios. La Biblia dice, yo soy la fotografía de Cristo. Así que tienes que ir a Cristo. Y el Espíritu Santo lo atrae y lo lleva a Cristo. Si es que el alma se humilla, pero si el creyente dice, no, yo voy a cumplir, yo voy a obedecer, Señor, ayúdame nomás, como el fariseo, no va a poder obedecer. Así se utilizan mal las leyes y la Biblia. La Biblia y las leyes son para llevarnos a Cristo, humillados, para que Cristo nos justifique, nos dé nuevo nacimiento, nos dé su Espíritu Santo, y así nosotros podemos ahora estar dispuestos a trabajar, dice. Los que quieren trabajar para Cristo, todo el universo les vigila y les da el trabajo, y tienen el Espíritu Santo como guía y Cristo el Maestro trabajando con ellos. Así solamente se puede vivir la vida cristiana como debiera de ser según el plan de salvación. Y el libro Camino a Cristo, página 78, dice, bueno, antes de avanzar, entonces alguien pregunta y dice, entonces, ¿por qué muchos obedecen la ley? ¿O por qué los santos patriarcas obedecían la Biblia, la ley? ¿Por qué los profetas obedecían? ¿Por qué los apóstoles obedecían? Dice, ellos no obedecían. Como Pablo dice, como dice Juan Bautista, dice, yo debo menguar. Pablo dice, yo debo morir. ¿Quién es el que obedecía? Cristo hacía la obra en el creyente. El Espíritu Santo es el que le llevaba a la obediencia al hombre espiritual, a la vida de Cristo. Entonces el verdadero cristiano obedece no porque la Biblia le dice, no porque algún líder le dice, sino obedece porque la obediencia fluye del corazón, de la mente. El Espíritu Santo pone el ardiente vivo deseo de obedecer, de hacer obras buenas de Dios, de enseñar este evangelio, de visitar a los enfermos, visitar a los encarcelados. El Espíritu Santo crea ese deseo bueno, y esa es obra de Dios en el hombre, no es obra del hombre. Ahí está la diferencia. Por eso primero es conocer nuestra vida pecaminosa, ir a Cristo, y después vendrá la obediencia, que será un gozo, un placer, una delicia. No necesitará que alguien le diga, no necesitará decir el evangélico, la ley está clavado en la cruz. La ley, si acepta a Cristo, la ley estará en su corazón, porque Cristo es la ley. El Espíritu Santo es la ley. Si acepta a Cristo, aceptó la ley, no se da cuenta. Porque la ley es amor, amor a Dios, amor al prójimo. La Biblia habla de amor a Dios, amor al prójimo. ¿Y quién es el amor? El amor es Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, todo creyente, no interesa qué nombre tenga su religión, si comprende este mensaje, renuncia a su vida, renuncia al mundo y se entrega a Cristo de todo corazón, entonces Cristo entrará, dice, por la puerta de su corazón. Ahora sí, Cristo pondrá el amor, escribirá, grabará la ley en el nuevo creyente. Allí establecerá los patrones de justicia. Es como programar a un celular. El celular tiene su programa para funcionar. El laptop, la computadora tiene su programa Windows. Sin programa no funcionaría. Así también, la ley, el amor, la palabra de Dios será programado en el nuevo creyente por el Espíritu Santo. Pero si el creyente, pues,
quiere volver a su vida antigua, quiere hacer su voluntad, tiene la libertad de volver y caer en pecado. Dios no lo puede a la fuerza manejar, porque el ser humano ha sido creado con una mente como Dios, con una razón, con un juicio, con una voluntad, con una imaginación. Lo que pasa es que el pecado ha malogrado. Por eso uno tiene que entregar su mente a Dios, para que Cristo pueda darle una mente nueva. Ahora sí, leamos En Camino a Cristo, página 78, que dice así: este espíritu es el fruto seguro del alma verdaderamente convertida. Un alma verdaderamente convertida va a producir los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son esos frutos? Gálatas 5:22. Allí están los frutos, allí menciona 9 frutos principales. El principal de ellos es el amor. Entre ellos está la fe, la virtud, temperancia, está la paciencia, está el amor fraternal, está también otro fruto importante, es amar al prójimo. Todo eso se recibe por gracia. Tan pronto como uno acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer saber a otros cuán precioso amigo encontró en Jesús. Ahí tenemos el escrito. Tan pronto como uno acude a Cristo, se entrega a Cristo totalmente, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo encontró en el Señor Jesús. El creyente que se entrega a Cristo verdaderamente, el Espíritu Santo pone en el corazón y en la mente ese vivo deseo de hacer conocer este plan de salvación a otros. Entonces ya no hay tiempo para volver al mundo, ya no hay tiempo para volver a su trabajo, a su estudio, a su casa, a su ciudad. El Espíritu Santo lo lleva, porque hay millones y millones de personas que necesitan esa noticia, este plan de salvación. Por eso la vida cristiana es una vida de servicio. No es obligarle a una persona, no es en una congregación, en un grupo decir, hermanos, vamos a salir a predicar, hermanos, tenemos que ir a repartir volantes, tenemos que cumplir el plan de evangelismo que la Iglesia nos ha impuesto. No es así. Eso funciona para los no convertidos. Los que no se han convertido verdaderamente no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo y no tienen ese vivo deseo ardiente de salir a compartir, no tienen. Entonces necesita a alguien que le lleve, a alguien que le anime, a alguien que le dé trabajo. Pero nosotros no estamos hablando de la vida de los no convertidos. Los no convertidos, el Espíritu Santo los está llamando, el Espíritu Santo está trabajando, pero a los convertidos, el Espíritu Santo los lleva a trabajar. Ya no hay tiempo para las cosas de este mundo. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón, porque ya no es egoísta. Solo un cristiano con corazón egoísta se queda en la iglesia y no quiere compartir. ¿Pero qué va a compartir también si no tiene el Espíritu Santo, si no tiene a Cristo, si no tiene vida nueva, si no tiene ese deseo de trabajar por Cristo para salvar almas? ¿Qué va a compartir? Nada. Pero la verdad, dice, santificadora y salvadora, no puede permanecer encerrado en la mente, en el corazón del creyente verdadero. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio.
el que está revestido con la justicia de Cristo, que es la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la gloria de Cristo, en el nuevo nacimiento, en la justificación por la fe, para empezar la carrera cristiana, vive rebosando de gozo. Y no puede, dice, permanecer en silencio. Imposible. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros. Como Felipe, cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros a ir a Él. Entonces, así es la vida cristiana. El que ha probado que Dios es bueno, entonces se entregará su vida a ese bueno. Y ahora saldrá para compartir y hacer conocer a ese Dios bueno. A un Dios bueno que da salvación, que da victoria sobre el pecado, que da mente nueva, que da gozo, un corazón de amor para vivir feliz en la familia, con los hermanos, que da poder del Espíritu Santo, gracia para enfrentar a los poderes de este mundo. ¿Por qué no hacer conocer a otros? Están esperando también. Así es este mensaje de justificación por la fe que el pueblo adventista rechazó en 1888 y han pasado 133 años hasta hoy, sigue rechazando los adventistas. Y los demás religiosos también igual rechazaron a Cristo. Aun cuando ese Cristo estaba en esta tierra, fue rechazado también. Pero los discípulos aceptaron a ese Jesús, a la justicia de Cristo. Y ningún discípulo murió en la toma de Jerusalén en el año 70. Cristo había dicho, habrá una señal. Cuando Jerusalén esté rodeado de ejércitos, sabed que el tiempo ha llegado, huid. Escapen, dijo. Si uno está en Jerusalén en la calle, no vuelva a su casa. Si está en el patio, no entra a su habitación para llevar algo, dijo. Inmediatamente, porque las puertas por milagro se han abierto, pronto se van a cerrar. Así ni un cristiano pereció en Jerusalén, que tenía el Espíritu Santo, vida espiritual. Pero los religiosos sin Cristo, sin Espíritu Santo, solo cumpliendo la letra de la ley, la letra de la Torá, se perdieron. Y nos preguntamos hoy, ¿el mundo religioso hoy no está rodeado por los poderes de este mundo? ¿No sabemos que los poderes de este mundo se han unido? Los hombres poderosos que tienen la economía concentrado en sus manos, los hombres gobernantes que tienen en sus manos el poder de dar leyes y manejar a los seres humanos, se han unido con los ricos, con los que tienen la economía, y luego se han unido con los religiosos también, que no tienen a Cristo, que no tienen el Espíritu Santo. Entonces son ciegos, como son ciegos, se han unido también. Y ahora quieren manejar a la humanidad. Especialmente los fieles, los santos, los justos, están siendo rodeados. Es tiempo de huir, tiempo de escapar. ¿A dónde vamos a huir? A Cristo. Cristo es la ciudad de refugio. En el tiempo de Israel, en la tierra de Canaán, habían 12 ciudades de refugio. Cuando un israelita estaba en peligro de muerte, acechado, tenía que huir inmediatamente. Y cuando llegaba a la ciudad de refugio, entraba y se cerraba la puerta, estaba seguro allí. Así hoy necesitamos huir a Cristo, aceptar a Cristo. Cristo nos está llamando. No quiere que sigamos desamparados en este mundo, acechado por el mal. Necesitamos seguridad en este tiempo. Terminemos de leer ahora en otro libro
que se llama Colportor Evangélico. Este libro nos va a enseñar una lección importante. Página 130. Y nos habla allí la experiencia de la hermana Ellen Harnon de White, que escribió estos libros inspirados por el Espíritu Santo. Ella cuenta su experiencia y ella dice: el Espíritu Santo magnificó la verdad y la hizo honorable al decir: este es el camino y andad por él. Son palabras del profeta Isaías. El Espíritu Santo dice, cuando está en el creyente, es como alguien que le habla a las espaldas y le dice: este es el camino, andad por él, no vayas por el otro camino, no hagas tu voluntad. En mis libros la verdad está establecida y protegida por un así dice el Señor. Todo lo que ella escribe, estos libros, están basados, refrendados por un así dice el Señor. No hay nada que hable fuera de la Biblia, ni contra la Biblia, sino todo está basado en la Biblia. El Espíritu Santo grabó esas verdades en mi corazón, en mi mente, en forma tan indeleble como la ley fue grabada por el dedo de Dios en las tablas de piedra que están ahora en el arca de Dios para ser puestas de manifiesto en el gran día, cuando se pronuncie la sentencia con toda ciencia maligna y seductora producida por el padre de la mentira. Así como Dios en el Sinaí entregó una ley grabada en piedra para que nadie lo borre, así dice ella que en una vida espiritual consagrada a Dios, el Espíritu Santo dice, grabó en su corazón, en su mente, estas palabras, y ella por eso nos dejó escrito, para comprender como un niño la Biblia desglosado, la Biblia desmenuzado, fácil de entender. Es obra del Espíritu Santo. Así el Espíritu Santo, ahora, ¿qué quiere hacer en el creyente espiritual? Quiere grabar, quiere escribir la ley de Dios en el corazón, en la mente. Quiere escribir los 603 estatutos y quiere también escribir toda la Biblia y todos los testimonios. Esa es la verdadera educación, la ciencia de la verdadera educación. La educación del mundo es solamente llenar, memorizar y llenar la mente como conocimiento. Pero esa mente malograda por el pecado, con ese conocimiento hará más pecado. Llenar la Biblia, solamente la mente carnal, con la palabra de Dios, es darle, dice, más armas a la mente carnal para seguir pecando. Esa es la triste noticia. Pero la noticia más alegre, la noticia que todos necesitamos es que necesitamos que el Espíritu Santo grabe en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras células, en nuestro ADN, porque la genética ha descubierto, ha explicado que el hombre está programado para vivir en la célula, en los genes. Así, el Espíritu Santo quiere grabar allí la palabra de Dios para vivir la vida cristiana en forma natural. Ahora veamos en el libro Deseado de todas las gentes, página 144, o en el mismo libro pequeño Colportor Evangélico 109. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, cuando transforma la vida, los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad, la paz reemplazan a la ira, a la envidia
y a las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Un cristiano verdadero, imposible que viva con ira, con cólera. Imposible que viva triste, afligido. Aun cuando acontezca el mayor mal en su vida, estará en paz, tranquilo, esperando la liberación. Así como Job hemos estudiado, hablado en el estudio anterior, Job no se desesperó. Pero también hay la historia de otro rey en el Antiguo Testamento, podemos recordar, el rey Ezequías, que se enfermó con un tumor en los pies. Y este rey clamó a Dios porque conocía a Dios, servía a Dios, dirigía al pueblo de Dios. Y clamó a Dios, dijo: Señor, no quiero morir, tú eres Dios, sáname. Se desesperó. Y Dios mandó al profeta y le dijo: Dios ha escuchado tu oración. Ya que no quieres morir, te desesperas, Dios te va a dar 15 años más de vida. Pero hay que volver a leer la historia de este rey. En esos 15 años hizo muchos males y posiblemente se perdió. Si este rey, cuando estaba enfermo, hubiera dicho: Señor, si es tu voluntad, estoy dispuesto a descansar, la palabra de Dios dice que se hubiera salvado, porque tenía ya la salvación, pero lo perdió después porque hizo lo malo ante los ojos de Dios, dirigiendo al pueblo de Israel. Solamente el hombre carnal, el yo, se desespera, el cristiano no. Por eso, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, toda la vida se transforma. El hombre carnal, con sus pensamientos pecaminosos, con su carácter de ira, de envidia, contencioso y triste, es puesto a un lado, es dejado a un lado. Y ahora es reemplazado, en la vida del creyente, con una vida espiritual lleno de amor, humildad, paz, paciencia, alegría. Su rostro, refleja la paz del cielo. Esa es la salvación que la Biblia presenta. Si usted, hermano, si usted, hermana, amigo, si yo también estoy experimentando esa vida en Cristo, entonces ahora sí podemos decir gloria a Dios. Ahora sí podemos aferrarnos más a Cristo, porque allí está la vida, la solución. Pero si no acontece eso en nuestra vida, nuestra familia está mal, nuestra iglesia, nuestro grupo está mal, nuestro trabajo está mal, nuestra vida está mal, nos acontecen los fracasos, vida cristiana tibia, entonces necesitamos reconocer y humillarnos hasta el polvo como un gusano, para que Cristo nos levante y nos transforme como al gusano que se transforma en una mariposa. De esa transformación habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, 1, 2, 3. Transformaos, dice. Transformación total. Cristo levanta al pecador del polvo y ahora le hace un hombre espiritual nuevo, hijo de Dios poderoso. Pero este cristiano nunca se gloria, nunca dice yo soy santo, porque él no es el santo. Él en su vida carnal sigue siendo pecador, solo que no da lugar a la carne. Joya de los Testimonios, tomo 1, 495. Tenemos allí una experiencia de un hermano. Dice: hermano mío, si usted abre su corazón a la influencia de la envidia,
de las malas sospechas, el Espíritu Santo no podrá seguir morando en usted. Procure la plenitud que hay en Cristo, cultive la fe, esperanza, valor y amor, deje que reine en su corazón la paz de Cristo. Si damos lugar como cristianos, si hemos nacido a vida nueva, si damos lugar a la envidia, a las sospechas, a cualquier descontento, a cualquier mala palabra, entonces el Espíritu Santo no puede seguir morando en esa mente, en ese corazón. Hemos caído en pecado. Necesitamos levantarnos. Necesitamos clamar a Dios nuevamente, porque ya el Espíritu Santo no está en nosotros. Cristo ya no está en nosotros. El Espíritu Santo está ahora afuera, llamándonos, diciéndonos, levántate. Si comprendemos el llamado todavía mientras hay tiempo de gracia, podemos aferrarnos a Cristo y aceptar y volver nuevamente a la vida espiritual. Por eso dice Jesús está intercediendo en el cielo. Si no habría intercesor, el que cae en pecado ya no se levantaría, no habría posibilidad. Pero la salvación está asegurado. Por más que el verdadero cristiano pueda caer 7 veces al día, el libro de Salmos dice 7 veces el justo se levanta. Joya de los testimonios, tomo 2, página 18, dice así: Oh, ¿qué puedo yo decir para abrir los ojos ciegos y iluminar el entendimiento espiritual de muchos? Debe crucificarse el pecado. Debe realizar el Espíritu Santo una renovación moral completa. Debemos tener el amor de Dios con una fe viva y permanente. Esta es el oro aprobado en el fuego. Muchos religiosos conocemos el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, de Apocalipsis 3, 14 al 18. El testigo fiel, que es Cristo, ofrece oro afinado en fuego. Es el amor y la fe, que se recibe por gracia como un regalo en el nuevo nacimiento. La nueva criatura en Cristo nace con una fe de Cristo, porque es la vida de Cristo, con un amor de Cristo. ¿Qué significa eso? Crucificar el pecado, el yo, condenarlo a la cruz para que no sigamos viviendo en esa vida. Y el Espíritu Santo renovará por completo, dice, nuestra vida. Pero necesitamos fe. Podemos obtenerlo únicamente de Cristo. Todo buscador sincero y ferviente llegará a participar de la naturaleza divina. La naturaleza divina es la vida espiritual. Su alma se llenará de intenso anhelo por conocer la plenitud del amor que supera todo conocimiento. Así que si el creyente tiene el amor de Dios, ese amor le lleva al conocimiento, a la sabiduría, a la ciencia. Supera, dice, todo conocimiento de este mundo. La mayor ciencia de este mundo en esta pandemia no ha podido solucionar el contagio ni la enfermedad. Pero la ciencia del amor sí podrá solucionar. Cristo, el médico de los médicos, es el amor. Allí hay solución. Supera todo conocimiento del mundo, supera toda la economía del mundo, supera todos los poderes de este mundo, supera también a nuestro yo. Donde reine el amor, no puede reinar el yo, tiene que estar a un lado. Es un cambio. Es como en un trabajo. Sí, 5 o 10 trabajadores están trabajando.
uno de ellos no puede trabajar bien, está cansado, agotado, no trabaja bien, trabaja mal, ¿qué hace el jefe, el capataz? Lo cambia con otro hombre, lo reemplaza. A ese hombre que ya no trabaja mal, lo saca a un lado. Así es la vida cristiana. Si nosotros aceptamos que trabajamos mal, que estamos débiles, que somos miserables, ciegos, desnudos, el Espíritu Santo nos cambia, nos pone a un lado y nos da una vida nueva. Mientras progrese en la vida divina, podrá comprender mejor las verdades elevadas y ennoblecedoras de la palabra de Dios, hasta que por contemplación será transformado y capacitado para reflejar la semejanza de su Redentor. Así entonces se puede vivir la vida cristiana en Cristo Jesús. Para terminar, daremos lectura en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, 416. Si se arrepienten ahora de sus pecados, si ven que en alguna circunstancia no han andado de acuerdo con la luz que Dios les ha dado, y no han honrado su cuerpo, templo del Señor, sino que debido a los malos hábitos lo han degradado, sin recordar que es propiedad de Cristo, si confiesan esas cosas a Dios, a menos que el Espíritu Santo los guíe de una manera especial a confesar sus pecados privados a alguien, en este caso a Cristo, ni siquiera los susurren a nadie, sino confiésenlo a Cristo, dice. Si estamos fallando en la vida de santidad, en la vida de justicia, en la vida espiritual, no hay que dejar pasar el día, dice, el tiempo. Hay que pedir ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya no está en nosotros, está afuera ya. Alguien dijo, cuando uno hace la voluntad de Dios, el Espíritu Santo Cristo está en el trono del corazón, es rey reinando. Pero cuando uno hace su voluntad, manifiesta debilidad, descuido, el mal, el pecado, nuevamente lo crucifica a Cristo a la cruz, al Espíritu Santo. Y nuevamente el yo baja y el yo se sienta en el trono del corazón. Así, el pecador es separado, hundido en el pecado. Pero el consejo es, no se queden ahí, dice, vuelvan a Dios. Dios está presto a perdonar, dice. Cristo está esperando, está intercediendo en el santuario celestial. Jesús, cuando estaba en esta tierra, en carne humana como nosotros, y nunca cayó en pecado. Si hubiera caído en un pecado nomás, dice, en una falta, en un defecto, la salvación se hubiera perdido, porque Cristo no tenía un intercesor en el cielo. Pero para nosotros ha dispuesto un intercesor, Cristo mismo. Podemos aprender levantándonos, no quedarse allí. Señor, decir, estoy dispuesto a trabajar para no volver a dar lugar a mi corazón egoísta. El egoísmo solo se puede dominar con el trabajo para el Señor, dice, no hay otra forma. Por eso Jesús dijo, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, cargue la cruz, tome mi cruz, dice, lleve mi carga, vivir la vida de Cristo. Que Dios pueda bendecir su palabra. Gracias por vuestra amable atención, gracias a Dios y gracias también a este medio de comunicación que podemos utilizar también por la gracia de Dios para bien. Será hasta el próximo estudio. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén.